Nila, ¿te puedo pedir un vasito con agua, por favor? ¿Te puedo pedir un vasito con agua, por favor? De pronto, ¿un vasito con agua? ¿Será posible? Qué pena, muchas gracias. Buenos días, el video no nos está sonando. Estoy viendo al presidente de la Cámara en este momento en el recuadro, pero no lo escucho ni lo estamos viendo. Gracias.
¿Ya no se escuchó ningún audio? No se escuchó el audio ni se vio la imagen del video y ahorita había retorno. Es un gusto para mí estar hoy abriendo esta nueva versión de la Feria Virtual para la Microempresa, esta vez en edición especial de marketing y ventas, un tema que fue planeado con base en las necesidades de muchos de ustedes, que quedaron plasmadas en encuestas, correos y comentarios en nuestros canales y redes de comunicación. Sin duda, una de las grandes necesidades que se plantean hoy los empresarios de nuestro país, especialmente los microempresarios y los pequeños empresarios, teniendo en cuenta la coyuntura social y económica por la que atravesamos, es la de continuar con la reactivación de sus negocios. Y desde la Cámara de Comercio de Bogotá trabajamos para que no pierdan ese impulso que tanto necesitan, a pesar de las recurrentes dificultades que nos han presentado por el camino. Por esto, en esta oportunidad, traemos una nueva versión de la Feria Virtual para la Microempresa, enfocado en marketing y ventas, con la que empresarios y empresarias podrán inspirarse y obtendrán herramientas para continuar cumpliendo objetivos cada vez más retadores. Durante 2 días, el 9 y el 10 de junio, esperamos convocar a más de 3.000 empresarios de nuestra región en este espacio virtual completamente gratuito. La edición que inicia hoy ha sido inspirada en lo que ustedes nos han solicitado a través de diversos espacios de participación y tendrá segmentos como, por ejemplo, aumenta las ventas de tu negocio, haz que tu registradora suene con más tecnología al alcance de tu bolsillo, aprenda de los expertos, alternativas para financiar su negocio, entre otras cosas. Además también de compradores presentes en la rueda de negocios buscando productos y servicios y representantes del sector financiero que podrán acompañarlos en la rueda exclusiva para asistentes a la feria. Vale la pena recordarles que si bien la feria y sus charlas se realizan el 9, 10 de junio, el 11 también habilitaremos la rueda de negocios y más asesorías para que los empresarios puedan también acceder y seguir encontrando oportunidades. Mi invitación es que saquen el mayor provecho de estos espacios, a que nos sigan entregando retroalimentación de los temas que quieren encontrar en estos y a que entre todos continuemos generando oportunidades para el desarrollo de nuestro país. Para terminar, quiero reiterarles que desde la Cámara de Comercio de Bogotá continuaremos comprometidos y seguimos comprometidos con el proceso de reactivación de nuestra ciudad y de nuestros empresarios. No vamos a dejarlos solos, no vamos a dejar a nadie atrás y vamos a seguir esforzándonos como hasta ahora para brindarles herramientas que complementen su oferta de valor y fortalezcan la gestión empresarial que ustedes están haciendo por todos nosotros. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luis Antonio Sandoval, consultor de la Cámara de Comercio de Bogotá y hago parte del equipo que acompaña y asesora a empresas desde el programa de crecimiento para la formalización. El día de hoy los acompañaré en la charla 5 pasos para vender con su tienda virtual y estaré muy atento a las inquietudes que se presenten. Los dejo con el conferencista Enrique Echavarría. Perfecto, Luis Antonio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Cámara de Comercio por este espacio. Voy a compartir, necesito que otra vez me des permiso para compartir la pantalla, para compartir la presentación. Permíteme 2 minutos, ya te colaboramos con él. Perfecto. Entonces, mientras nos dan ese acceso y yo puedo compartir mi pantalla, me voy presentando. Mi nombre es Enrique Chavarría. Yo soy el gerente de una agencia digital llamada Datalab. Datalab es una agencia digital que estamos a punto de cumplir 10 años en el mercado. Llevamos con un foco muy especial hacia trabajar con sector financiero. Hemos trabajado con más de 40 compañías del sector financiero. También hemos trabajado con múltiples sectores y hablando ya de temas de e-commerce, que es donde nos vamos a especializar en el tema de hoy, hace 4 años arrancamos a trabajar con una multinacional que quería montar tiendas virtuales en toda América Latina y desde ese momento empezamos a meternos en el tema de comercio electrónico. Creamos un producto que se llama Policomercio, que lo vamos a ver hacia final de la charla, y hemos podido acompañar tanto a tiendas pequeñas como a tiendas
ya más especializadas y con un equipo, muchas veces incluso creando equipos que acompañan a estas compañías para lograr resultados a la hora de vender por digital. ¿Listo? Entonces, queremos ver un poquito qué es lo que está pasando en este momento, qué está pasando en los temas de e-commerce, cómo el mundo está girando y está yendo hacia esta necesidad. Yo creo que en este momento estamos todos muy pensando en el corto plazo, con todos estos temas de paros, de manifestaciones, de pandemia, pero tenemos que a veces aprovechar esos espacios para ver un poco más hacia adelante, entender esos otros negocios, qué viene en un año, qué viene en 2 años, qué viene en 5 años, qué viene en 10 años, y tenemos que muchas veces como empresarios tener una visión de más largo plazo y empezar a prepararnos para lo que viene. Entonces, creo que un tema vital es el tema del comercio electrónico. Ahorita vamos a ver unas estadísticas de cómo el negocio absolutamente va a cambiar de un negocio presencial hacia un negocio digital, ¿sí? Y casi que todas las compras, ya todavía no puedo compartir, Luis Antonio, todavía no tengo el acceso. Eh, cómo las personas van a cambiar sus hábitos y ya casi que va a ser mucho más común que la gente haga casi que todas sus compras por digital y va a ser de vez en cuando el tema de compras presenciales o compras físicas va a ser más un tema de una compra por una eventualidad o porque hay una oportunidad y están en algún lugar. ¿Listo? Entonces, basado todo esto, tenemos que pensar en cómo llevamos a nuestros negocios a digital, cómo estamos en el lugar donde está nuestro cliente y nuestro cliente muchas veces va a estar es en internet, va a estar en redes sociales y tenemos que tener una oferta de valor ganadora y toda una cadena de valor desde que la persona se interesa a cómo le llegamos a él, cómo le vendemos y cómo le distribuimos ese producto y cómo llegamos hasta el producto a que él lo tenga en su casa. ¿Listo? Entonces, básicamente ese es el tema de la charla. Vamos a hablar tanto de nuevamente personas que están arrancando en esto como personas que ya de pronto han arrancado, han montado su tienda y vamos a hablar de algunas de las dificultades principales recurrentes que tiene una persona cuando monta su comercio electrónico y creo que con esto les va a dar muchas luces o unos temas a tener en cuenta que pueden llevar a que en 5 simples pasos estemos vendiendo por internet y empezamos a meternos en esta nueva tendencia. ¿Listo? Luis Antonio, todavía sigo sin poder compartir mi pantalla. Qué pena contigo, Enrique. Regálame 2 minutos más. Lo mismo a todos los asistentes, les pedimos 2 minutos mientras podemos solucionar este percance técnico que tenemos en este momento. Regálame 2 minutos que ya estoy hablando con el administrador a ver qué pasó. Perfecto. Entonces, bueno, si quieren voy a ir arrancando un poquito como hacia el tema que vamos a hablar. Entonces, ahorita vamos a ver, por ejemplo, una cifra de una empresa, un estudio que se llama Foundar, que básicamente pronostica que para el año 2024 el 95% de todas las compras van a ser digitales, ¿sí? Más o menos en este momento estamos al revés, en este momento más o menos el 10% de las compras que hacen las personas en el mundo son digitales y en un país como Colombia podemos estar más cercano entre el 5 y el 10, ¿sí? Pero básicamente lo que está diciendo esta cifra, y ahorita la vamos a ver, es que la torta va a cambiar absolutamente. Es decir, casi que de 9 de 10 compras que hacemos al año, o que hacemos, perdón, que hacemos en cualquier momento, se van a pasar por digital. Entonces, básicamente, ¿esto qué implica? Esto implica que tenemos que estar listos para que cuando una persona quiera comprar por internet, estemos ahí y ofrezcamos el producto y sepamos, entendamos muy bien ese usuario, tengamos una oferta de valor, la persona nos encuentre, cuando estemos en buscadores, la gente busque un término, salgamos nosotros. Y esa forma, pues básicamente vamos a estar en todo ese mercado potencial y ese crecimiento tan exponencial que va a pensar en los próximos años. Y nuevamente, si pensamos 2024, pues está un poco a la vuelta de la esquina, ¿sí? Solo para también un poco hablar de estadísticas, por ejemplo, en las primeras 10 semanas de cuando arrancó la pandemia, el comercio electrónico en Estados Unidos se duplicó, ¿sí? Eh, entonces, una de las cosas que vamos a ver con esta pandemia es que, y esto pasó también en pandemias anteriores, por ejemplo, en Asia, y pues no eran pandemias tan significativas como la que estamos viviendo en este momento, eh, estas pandemias generalmente ocasionan un cambio de hábitos y tendencia, ¿sí? Entonces vamos a discutir temas como que la gente, por ejemplo, va a quedar con pocas ganas de utilizar efectivo, con los miedos que trae el efectivo, ¿sí?
Entonces la gente va a querer usar menos efectivo, va a querer hacer más por pagos digitales, nos vamos a dar cuenta a medida que la gente va perdiendo el miedo de hacer pagos digitales, a medida que el ecosistema también funciona más y previene que haya tema de fraudes electrónicos, ¿sí? La gente se va a ir cogiendo confianza y va a darse cuenta de la comodidad que tiene no tener que desplazarse en una ciudad como puede ser Bogotá o otras ciudades, eh, tener que ir a la tienda, muchas veces no tener alternativas a la hora de comprar. En cambio, la gente a medida que empieza a comprar por internet empieza a encontrar la comodidad que esto tiene, la facilidad. En Estados Unidos casi y en muchas partes del mundo, cuando uno compra algo y no le funciona, inmediatamente lo puede devolver sin ningún costo y siempre le tiene una garantía al producto. Entonces, es un ecosistema muy propicio para el consumidor, ¿sí? Y eso facilita que la gente coja confianza y empiece a comprar por internet, ¿sí? Entonces, pues básicamente el mensaje es, el mundo está cambiando, ¿sí? Y tenemos que empezar a prepararnos y alistarnos todos para lo que viene, ¿sí? Eh, Entender que el negocio, o sea, la gente va a consumir de una forma distinta en un futuro y si nos quedamos como estamos vendiendo hoy, es posible que no nos... no, Luis Antonio, todavía sigo el botón no sigue sin habilitarse el botón de compartir. No sé qué hacemos, Luis Antonio, porque ahorita hemos probado y me ha funcionado bien. Que si quieres envíame la presentación y yo trato de compartirla desde acá para ir a, pues igual sigo hablando con los de soporte técnico como para un plan B, ¿te parece? ¿A qué correo te lo envío? Luis punto Segundito, lo hago una vez, espérate. Luis punto Sandoval, Sandoval con B pequeña, ¿sí? sí, con B pequeña, ¿Sí? arroba ¿Sí? ¿Sí? ccb.org.co. Listo, ahí te la compartí. Bueno, les pedimos a todos disculpas por los problemas, eh, estos problemas técnicos, a veces pasan, pero ya vamos a arrancar. Voy a compartir en este momento la presentación que me llegó. Por favor, confírmame si estamos... Luis, qué pena, me acabo de dar cuenta y te mandé la que no es. Te la acabo de mandar ahora sí, perdóname. Ok, verifícame si estás viendo. Sí, esa no es la que te acabo de enviar. Esto era como para poder mirar que si nos funciona este plan B. Perfecto. Pero bueno, sí funciona. Listo, entonces tú me vas indicando, por favor, a medida que quieras que vaya avanzando, ¿de acuerdo? Perfecto. Dame un segundo que está cargando la que me acabas de enviar. Bueno, mientras tanto, pues la idea es, estamos un poco atrasados otra vez por la agenda, pero si quieren, la idea es que hablemos más o menos 20, 25 minutos. Voy a tratar de ir bastante rápido por la charla y dejamos al final 5, 10 minuticos, 5 minuticos de preguntas para el que tenga. ¿Listo? Hola señora, aquí estoy, cuéntame. Bien, Enrique, ¿ves la pantalla ahí?
Sí, ya. Listo. Y acá para ampliarlo, ¿cómo hago? Para que se vea en solo presentación. Doble clic. Creo que tienes que iniciar sesión, o yo no sé por qué. Creo que aquí Porque hay no tengo, pero pues tendría que registrarme y eso nos llevaría, me imagino, un poco más de listo, no. tiempo. Si quieren, vamos así, pues por temas de mientras logramos que ustedes nos den el compartido. Listo. Entonces, pues nuevamente ya me presenté. Si quieres, vamos al slide 3, ¿sí? Al anterior, ¿sí? El 3. Perfecto. Listo. Entonces, aquí un poco lo que estamos viendo son cifras de Colombia, de la Cámara de Comercio, Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, y lo que estamos viendo es cómo un poco con la pandemia empieza a crecer el comercio electrónico en Colombia. Entonces, un poco como les decía, en las primeras semanas de Estados Unidos el comercio electrónico se dispara. Aún hoy en día más o menos ha habido comparado al año pasado, un crecimiento de más del 20% del e-commerce en Estados Unidos. En Colombia también lo evidenciamos un poco en esta gráfica. Aquí estamos comparando el 2020 contra el 2019. Vemos que básicamente solamente hubo 2 meses donde estuvo muy parecido el comercio electrónico, pero en casi todo momento, pues más o menos estamos hablando de una cifra de un crecimiento sustancial. Aquí estamos hablando de billones de dólares que se movieron por comercio electrónico, y pues vemos el aumento tan abrupto que hubo del 2020 al 2019, y eso mismo lo estamos viendo en la gráfica siguiente, que es millones de dólares, que es millones de transacciones que ocurrieron, y pues básicamente vemos, si comparamos por ejemplo enero del 2019, estábamos hablando de más o menos 14 millones de transacciones. En cambio, si miramos finales del 2020, estamos hablando de 46 millones de transacciones. Entonces, si se dan cuenta, casi que el mercado se duplica o se triplica de un año para el otro. ¿Listo? Continuemos. Hablemos de un poco lo que pasa en las grandes superficies. Por ejemplo, estos mercados, las grandes pasarelas de mercado, como puede ser Mercado Libre. Entonces, Mercado Libre, este es el crecimiento que tuvo en los países importantes de América Latina, ¿sí? Pues lo que vemos aquí, Colombia tiene un crecimiento bien interesante, creció de un año para el otro en 119%, es decir, se duplicó el número de transacciones que pasó por Mercado Libre, ¿sí? Y pues lo que vemos posiblemente es que hay mercados que ya venían un poquito más desarrollados en estos temas, como Brasil y Uruguay, y países como México, Colombia, Chile, Perú, perdón, Ecuador, otros países, pues básicamente el crecimiento es mucho más exponencial porque estábamos todavía mucho más atrasados. ¿Listo? Continuemos. Esto es el tema de nuevos compradores. Entonces, una cosa bien interesante es que obviamente lo que vamos a ver es, hay dos tipos, hay personas que ya estaban comprando, y lo que vemos es que, ahorita lo vamos a ver, esas personas han empezado a volver mucho más fidelizadas y empiezan a hacer muchas más compras. Pero una cosa muy interesante es el tema de nuevos compradores. O sea, son personas que antes no habían utilizado la plataforma, ¿sí? O personas que antes básicamente no estaban comprando por internet. Entonces, aquí lo vemos otra vez desde Mercado Libre. En solo un año entraron 366,000 nuevas personas que hicieron compras en Mercado Libre que jamás habían comprado, ¿sí? Un crecimiento de 113%, es decir, casi que se duplicó el mercado de personas que entraron al mercado. Continuemos. Entonces, hablemos nuevamente un poco de lo que está pasando, de toda esta transformación. Este es un estudio muy interesante que se lo recomiendo, que hace Good Rebels, de la pandemia, y mira por sectores. Y básicamente mira tres grandes indicadores, que es el impacto que tuvo la cuarentena, qué tan marcada fue la recuperación después de la pandemia, y un poquito qué viene en lo que llaman superdigitalización. Entonces, básicamente la superdigitalización es algo que ya vamos a ver, y es que hay sectores que ya básicamente se van a volver muy digitales, hay otros que no tanto, ¿sí? Superdigitales es que básicamente la gente va a cambiar sus hábitos y va a empezar a consumir de otra manera. Entonces, si miramos un poco por sectores, hay sectores que son un poco más tradicionales, como pueden ser el sector, lo que llaman de frozen economy, y el sector primario, ¿sí? El frozen economy es todo el tema de turismo, hotelería, transporte, temas públicos, y lo que vemos aquí es que el impacto fue muy fuerte en la cuarentena. La recuperación ha sido un poco lenta, pero aún en estos sectores viene la digitalización pasando muy rápidamente.
El sector donde menos pasa esta superdigitalización es en los sectores primarios, que son los productos más básicos, la agricultura, la energía, los sectores como la construcción, ¿sí? Pero son sectores donde de pronto no ha habido tanto cambio y de pronto no va a haber tanto cambio en el mediano plazo, pero sí son sectores que rápidamente empezaron a recuperarse. ¿Listo? Hablamos de un tercer sector que se llama Shifting Economy, que es básicamente sectores como la financiera, la educación, el gobierno, la salud, y pues vemos que no fue tan impactado por la pandemia, vemos que la recuperación ha sido fuerte y que vienen pasando cambios bien interesantes, y donde vamos a ver más transformación es un poco en lo que llamamos la CPG Economy, ¿sí? Que es básicamente todos los temas de hogar, ¿sí? Perdón, todos los temas de consumo, ¿sí? Alimentos, electrónicos, moda, hogar, ¿sí? Y lo que llamamos homebound economy, que es la forma como la gente empieza a cambiar de utilizar sus telecomunicaciones, cómo se entretiene, cómo utilizar temas de gaming, juegos, medios, que básicamente aquí hay una transformación muy interesante y bien radical. Continuemos. Una cosa bien importante cuando hablamos de la superdigitalización, y es un poco lo que vemos en estas próximas dos gráficas, es que es un cambio que es perdurante y que la gente cambia sus hábitos. Entonces aquí estamos viendo, eso sí es en Colombia, aquí lo que vemos es que sobre todo cuando arranca la pandemia, la gente se enfoca sobre todo en el tema de e-commerce en comprar productos de consumo ordinario, los productos esenciales, pero ya un poco lo que estamos pasando en tiempos de cuarentena, y ya ahorita vamos a empezar a hablar de la post-pandemia, es que la gente ya no está comprando los productos esenciales por internet, sino que básicamente eso lo hace un poco más en supermercados, un poco más como ya estaba acostumbrado, pero los productos que no son esenciales, productos de consumo, de belleza, de hogar, de educación, ya la gente empieza a cambiar sus hábitos y hacerlo de forma distinta. Y eso lo vemos, si quieren, pasemos a la siguiente gráfica. Eso es también de este mismo estudio, y es un poco lo mismo, no voy a entrar en mucho detalle, pero es como hay unos temas que empiezan a entrar en furor, temas de realidad mixta, temas de videoconferencia, temas de médicos en línea, temas de cómo cambian las ciudades, empiezan a tener unas transformaciones muy interesantes. Continuemos. Y hablemos un poco del tema del e-commerce. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el e-commerce está creciendo básicamente a nivel mundial, ¿sí? Aquí lo que vemos en blanco era cuánto se consumía el año antes de la pandemia y cuánto se consume en pandemia. Y lo que vimos es que la mayoría están teniendo tasas de crecimiento por encima del 20 al 30%. ¿No? ¿No vemos? Entonces, aquí me parece una reflexión bien interesante, que es la reflexión de una pandemia que pasó en el pasado. Tranquilo, no es un video. Y es básicamente el tema del SARS. En el año 2003, en China y en Asia, pasa una pandemia que deja muchos aprendizajes al Asia, que es básicamente el SARS. El SARS, pues, fue una pandemia que estuvo muy localizada en Asia, pero básicamente sí generó unos cambios muy significativos en la forma como la gente consume, ¿sí? Entonces la gente lo mismo, empezó a utilizar mucho menos el efectivo, a hacer pagos en Internet, y básicamente hoy China y mucho de Asia es una economía que utiliza muy poco efectivo y hace casi todas sus transacciones en línea y por digital. Es decir, la gente paga un taxi a través de una aplicación. Entonces ha habido unos cambios de hábitos que básicamente vienen sobre todo de este gran momento que generó un cambio muy importante en cómo la gente compra productos de forma digital. Y creemos que esto es algo muy parecido a lo que va a pasar. ¿Sí? La gente, a medida que ya aprende a comprar por digital, pierde los miedos y entiende las bondades que tiene las compras digitales y la facilidad que esto tiene, la gente ya básicamente deja de utilizar el efectivo y se monta sobre una nueva visión de hacer las cosas. ¿Listo? Continuemos. Entonces, ahora esta es la gráfica que yo me refería, que es del mismo estudio de Good Rebels, y básicamente es algo que creo que es importante que entendamos, que muchas veces cuando pensamos en un evento que ha sido básicamente súper distinto a lo que estamos acostumbrados, muchas veces tenemos el miedo de que de pronto esto ocasionó un aumento de ventas para mi negocio, pero tenemos miedo de que una vez acabe la pandemia, la gente cambie
y vuelva un poco a comprar como antes. Y básicamente lo que muestra este tema de la superdigitalización, y lo que vemos en esta gráfica, es que generalmente ya cuando la gente se acostumbra, o sea, cuando la persona tiene un cambio de hábito, pasamos a algo que se llama un cambio estructural, y es que la gente se acostumbra, ya no se vuelve coyuntural, sino que se vuelve estructural, y la gente cambia sus hábitos, y ya de ahí en adelante el consumo es, eh, se iguala a ese punto o incluso permanece y continúa subiendo. Entonces tenemos que perder el miedo de que esto es un tema que va a durar solamente durante la pandemia. La gente cuando se acostumbra a comprar por digital va a continuar comprándome por digital y va a seguir consumiendo las cosas que ya compra por internet. ¿Listo? Continuemos. Entonces, esta era la gráfica que les contaba, que es el estudio que me parece que es bien impactante, que lo hace Foundar, y básicamente dice que para el año 2024 el 95% de las compras que van a hacer las personas van a ser por digital, ¿sí? Esto es una cifra muy importante que muestra cómo está cambiando el mundo y cómo tenemos que empezar a pensar ya en cómo me preparo para en 2 o 3 años que el mundo va a ser radicalmente distinto de cómo la gente compra productos y servicios. ¿Listo? Continuemos. Entonces, nuevamente, hay personas nuevas que están entrando al mercado, pero también una cosa bien interesante es que el usuario que ya se acostumbra a comprar, empieza a comprar mucho más recurrente y fidelizado. Esto pasa en Mercado Libre, donde ya, por ejemplo, el 24% de los compradores al menos hace 3 compras en un año, ¿listo? Pero esto no solamente pasa en Mercado Libre, sino que si ustedes venden vinos, venden carnes, venden lo que sea, si la persona se acostumbra a comprar con ustedes, el cliente se va a ir fidelizando y va a seguir haciendo esas compras con ustedes. ¿Listo? Continuemos. ¿Podemos continuar, Luis Antonio? Qué pena. Listo. Esta es una gráfica que simplemente muestra cómo básicamente el negocio online, abajo estamos viendo las compras que se hacían en tienda y pues básicamente ese gap entre cuánto estaba gastando la gente y lo que costaba en tiendas, pues fue un poco el efecto de la pandemia. Pero lo que vemos en este momento es que si se dan cuenta la diferencia entre lo que consume la gente y lo que consume en Internet, es que ese gap de la gente que dejó de comprar en tiendas físicas, lo ha llenado el comercio electrónico e incluso lo ha superado. Entonces, hubo un momento que la gente dejó de consumir un poco por la pandemia, por los cambios. Ahorita todavía en Colombia tenemos un tema de pues, desempleo alto y una economía un poco golpeada, pero esto es un tema que básicamente la gente empieza a cambiar sus hábitos y la gente va a empezar a consumir más. Y hay muchos pronósticos que hablan de que los próximos 5 años van a ser bastante buenos. Por ejemplo, el Banco Mundial esta semana revisó la cifra de crecimiento para este año y ya tenemos pronósticos de crecimiento por encima del 5%. Entonces, yo creo que es un momento, a pesar de que estamos pasando por una situación difícil, donde tenemos que ser optimistas y tenemos que empezar a pensar en lo que viene y aprovechar un ciclo económico positivo que posiblemente va a pasar en los próximos años y más si estamos haciéndolo por internet y lo estamos haciendo por digital. ¿Listo? Continuemos. Y pues nuevamente vemos, estas son unas gráficas que son bien interesantes de cómo el usuario de América Latina, de Colombia, se viene adaptando al mundo del e-commerce, viene consumiendo cada vez más. Por ejemplo, ¿qué vemos en la gráfica de la izquierda? Vemos que en menos de 4 años el gasto promedio per cápita en canales digitales básicamente se duplicó, ¿sí? Y si vemos en América Latina, esto no solamente de Colombia, en el 2015 el gasto per cápita por Internet de las personas en América Latina en promedio era cercano a los $50. Ya para el año 2020 está por encima de los $132 por persona, un crecimiento del 170%. Y nuevamente, pues ya hablamos un poco que hay países mucho más desarrollados, pero básicamente Colombia y América Latina en general tienen mucho margen para crecer. Entonces, este crecimiento va a ser aún más acelerado de lo que viene pasando y lo que pasó en los años pasados. ¿Listo? Continuemos. Este es nuevamente el tema del número de transacciones. Yo creo que ya lo tocamos en otras estadísticas. Continuemos. Esto es listo. Entonces, perfecto. Entonces, ¿cómo la gente consume? Estos son los medios de pagos como la gente compra por Internet. Aquí estamos viendo la comparación de 2019 contra 2020.
un tema que es bien interesante es que, y quisiera decir, de todas formas es importante habilitar diferentes formas de pago para las personas. Hay mucha gente que todavía utiliza pago en efectivo, sobre todo en países como Colombia. Sin embargo, vemos que esto viene disminuyendo. Por ejemplo, del 2019 al 2020, casi que disminuimos en 6 puntos porcentuales del número de personas que escogen como medio de pago el efectivo, y vemos que el principal medio de pago son las tarjetas de crédito. Todavía PCE es significativo y vemos el crecimiento que tuvo, pero creo que algo también importante y que también los invito a conocer es que empiezan a haber un montón de nuevos jugadores fintech que empiezan a crear productos, tarjetas de crédito prepago, que facilitan a que las personas básicamente haya un mercado mucho más grande que tenga acceso a productos, sean tarjetas prepago, postpago, que permitan que la gente compre por internet. ¿Listo? Continuemos. Esto es un poco lo mismo de cómo están comprando y pues todavía la importancia que las personas tienen en hacer compras como las tarjetas de crédito. Sigamos. Hablemos un poquito de algunas gráficas que me parecen interesantes de cambios de consumo. Esta es una gráfica, por ejemplo, de Inglaterra, del tema del efectivo. Eso simplemente vemos los primeros meses de la pandemia y básicamente lo que vemos en esta gráfica es que en 3 o 4 meses, desde que arranca la pandemia, mientras que antes se hacían más o menos 10.000 transacciones en efectivo, por ejemplo en Inglaterra, en menos de 3 o 4 meses pasa a utilizarse menos de la mitad del número de transacciones en efectivo. Entonces, simplemente esa es una gráfica para que nos demos cuenta de cómo la gente empieza a utilizar mucho menos el efectivo y la gente nuevamente va a empezar a querer hacer pagos digitales. Sigamos. Otro mensaje que me parece interesante que tengamos todos es que este momento, esta pandemia ha creado una oportunidad que antes no existía. Es bien interesante que cuando, por ejemplo, le preguntaron a los colombianos, el 26% de los consumidores dijo que en el año 2020 se arriesgó a probar una marca y a comprar por digital algo que nunca había comprado por internet. Entonces, sea porque vimos un post, sea porque alguien nos compartió, es una oportunidad única e inigualable de que la gente un poco compre productos que antes no compraba y que pruebe productos. Y otra cosa bien interesante que está pasando, y yo creo que esto se va a acentuar más en los próximos años, es que la gente va a querer apoyar un poco la industria colombiana, ¿sí? Apoyar temas como la compra local, productos. Entonces creo que es muy importante que también mostremos eso, estemos mostrando lo importante que son los productos colombianos y aprovechemos este tipo de tendencias que lleva a que la gente se interese en comprar nuestros productos. ¿Listo? Es un poquito de qué fue lo que más se movió por segmentos, pero pues yo creo que vamos un poco atrasados, entonces no entremos en tanto detalle. Hablemos un poco del cliente, ¿sí? Entonces, el consumidor colombiano en este momento está distribuido en 55% hombres, 45% mujeres, y el 60% de las compras que están haciendo ya pasan por móvil. Esto es bien interesante porque si mirábamos la cifra de hace 2 o 3 años, menos del 20% de estas compras estaban pasando por móvil. Entonces, ya la gente se está acostumbrando a hacer sus compras por móvil, por su celular. Entonces, una cosa bien importante es que tenemos que entender que el usuario nos va a comprar muchas veces desde su celular. Entonces, en digital hablamos mucho de lo que se llama soluciones responsive, y es que básicamente mi tienda o mis productos tienen que visualizarse muy bien desde el celular y tengo que crearle una forma muy fácil de comprar, ¿sí? Si lo pongo a llenar muchos campos, si lo pongo a hacer una experiencia muy difícil de adquisición, eso va a impactar fuertemente los números. ¿Listo? Otras cifras que me parece que son interesantes, sigamos, volvamos un momentico hasta... todavía los mercados más maduros en temas de transacciones digitales son Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Y esto es algo que yo creo que va a seguir ampliándose en los próximos años. Y el rango de las personas que sobre todo están comprando en Internet es un rango principalmente de los 15 a los 45 años de edad. Sin embargo, no quiero desvirtuar las personas mayores. Una cosa que ha pasado sobre todo y lo hemos visto en temas financieros es que las personas mayores también se han empezado a acostumbrar a comprar por digital y a utilizar mucho menos las sucursales físicas. Entonces, esto es algo que también habla de que todo el mercado está cambiando sus hábitos y tenemos que pensar
en que no solamente hay este mercado, sino que hay un mercado creciente también en poblaciones mayores. ¿Listo? Vámonos ya un poco más al tema de las tiendas, del e-commerce. Unos temas importantes a pensar de por qué la gente quiere comprar por Internet. Quiere evitar el tema de desplazamientos, quiere evitar el tema de estar cerca de personas, de aglomeraciones, quiere tener mucho más alternativas de ver un poco productos, calificaciones, eso que es una de las cosas que muchas veces no tenemos cuando vamos a una tienda física, no sabemos realmente cómo la gente lo evaluó, la calificación. Una cosa que ha pasado es que el usuario cada vez se acostumbra más a, antes de hacer una compra, mirar calificaciones, mirar reviews, mirar qué dice la gente del producto. Entonces, eso es algo que la experiencia digital pasa a ser una experiencia mucho más sofisticada y mucho más madura que muchas veces la compra física. ¿Listo? ¿Cuáles son algunas de las barreras de compra que muchas veces tienen? El tiempo de despacho. La gente muchas veces no sabe si el producto va a llegar rápido, por eso ahorita se está hablando de muchas soluciones y están llegando muchos jugadores que quieren en menos de una hora que uno tenga el producto, ¿sí? Entonces, la gente va a premiar las plataformas y las tiendas que un poco me dan información y me dicen cuándo me llega mi producto. Entonces, ese tema es muy importante, ¿sí? Muchas veces las personas no encuentran el producto o no saben si el producto es el correcto y muchas veces todavía vivimos en un país donde hay todavía inseguridad o miedo a la hora de comprar por internet y muchas veces no sabemos que si me equivoco o algo en la talla, si me van a dar buena garantía y voy a tener buen servicio al cliente. Entonces, estos son temas muy importantes que tenemos que entender cuáles son esas barreras de compra y si trato de minimizar al máximo estas barreras de compra, va a facilitar mucho que la gente me haga compras. ¿Listo? Hablando de este tema de servicio al cliente, yo creo que es importante que nos preparemos, ¿sí? Una cosa muy importante que pasó en las plataformas principales colombianas es que el servicio al cliente, el número de solicitudes de servicio al cliente en un año aumentaron en más del 40%, ¿sí? Entonces, todavía el comprador colombiano muchas veces antes de comprar quiere hablar con alguien, quiere hablar con servicio al cliente, o muchas veces cuando compra tiene un problema, necesita que alguien le conteste o le aclare o le diga cuándo va a llegar el pedido. Entonces, prepárense si van a vender por internet. No solamente a veces la gente piensa que es montar una tienda, montar un WooCommerce, montar una solución muy sencilla, pero tenemos que pensar que muchas veces es todo un andamiaje, toda una estructura, todo un proceso y podemos fallar en cualquier parte del proceso. Entonces, estas son algunas de las cositas que tenemos que empezar a prepararnos, de que también si tenemos una tienda de internet, tenemos que estar preparados para un aumento significativo y tener un área posiblemente de servicio al cliente. ¿Listo? Continuemos. Una cosa bien importante es que muchas veces la gente nos va a comprar directamente a nuestras tiendas, pero voy a dar un ejemplo, como por ejemplo con los restaurantes, con Rappi. Antes la gente pues pedía domicilios y pedía pizzas directamente a su pizzería, por ejemplo, y llegaron los marketplaces o las plataformas, como por ejemplo puede ser un Rappi. Hoy, por ejemplo, si pensamos en los restaurantes, casi que el 40 al 50% de las transacciones que están pasando en este momento para los restaurantes eh, pasan a través de las plataformas como Rappi o otras plataformas que hay en el mercado, ¿sí? Entonces, básicamente se volvieron, o sea, dependemos también a la hora de vender de estos marketplaces. Y esto mismo pasa también en todos los productos, no solamente en los restaurantes. Entonces, entender que, por ejemplo, el 58% de las compras digitales que pasan en América Latina se hacen a través de estos marketplaces grandes, ¿sí? Un crecimiento del 22% comparado a lo que vendían en el 2019. Entonces, si yo vendo lo que sea, es importante también entender que tengo que estar en estos lugares, ¿sí? Vamos al siguiente slide. Eh, Simplemente para que ustedes conozcan algunos de los mercados, de los marketplaces principales. La mayoría de estos marketplaces permiten que uno, en muchos de ellos, ponga productos. Entonces, si yo puedo vender a través de Mercado Libre, a través de Falabella, a través de Home Center, a través de OLX, a través de Linio, a través de muchas de estas plataformas, pues es un mercado adicional que me va a apalancar y que me va a ayudar a que tenga otras ventas. Muchas veces de pronto voy a tener que pagar una comisión, pero tengo que tener muy claro y entender muy bien ese costo, cómo costeo esa parte de la comisión que pago. Y hay otras plataformas como BazarBox, como estas ferias virtuales, que ayudan a que la gente conozca mis productos. Entonces, es muy importante que aprovechemos todas las vitrinas que tenemos disponibles. ¿Listo? Continuemos. Son algunos de los temas que a veces
me van a permitir que lo que queremos es que el negocio de ustedes esté sea muy fácil de escalar, que sea muy automatizado, y esto nos va a ahorrar muchos costos y mucho tiempo de personas si logramos estar integrado y muy automatizados. Entonces, es muy importante tener buenas plataformas de pago. Algunas de las plataformas más importantes de pago están aquí. Es importante que habilitemos, por ejemplo, temas como pago contra entrega, que haya opciones de crédito. Ahorita un tema muy interesante que me ha tocado con varias de las pasarelas con varias de las plataformas de e-commerce con las que trabajamos, es que hemos hecho alianzas con varias fintech para que tengan opciones de crédito y la gente pueda ofrecer el producto a crédito. Eso es bien importante y la gente muchas veces no tiene la plata, pero si le permitimos que compre a crédito, va a facilitar el tema de las compras. Es muy importante que sea muy fácil el tema de facturación electrónica. Básicamente la facturación electrónica ya se impuso y es bien importante que sea muy automatizado cuando la gente me compre, que inmediatamente haya una factura electrónica. Es muy importante que tengamos muy buena conexión con toda la parte de marketing, con la parte de pauta, con la parte de analytics, con la parte donde pueda tener muy buena analítica y saber quién están comprando, cómo están comprando, cuáles son los productos, qué personas se quedan en mis carritos de compra, ¿listo? Y yo puedo hacer temas como retargeting, ¿sí? Todo el tema de servicio al cliente, ya les conté de cómo esto es algo que empieza a crecer de forma exponencial y hay un montón de soluciones como las que están viendo acá que permiten hacer mucho más fácil el tema de tickets, el tema de servicio al cliente y también el tema de logística. Hay muchos jugadores, ahorita están empezando a ver un montón de temas, de tendencias, de temas de operadores de fulfillment, de temas de localizadores de tienda, de operadores logísticos, del tema de dark stores, que es gente que hace básicamente como un poco para los restaurantes, son las personas que manejan el inventario, que distribuyen los productos. Entonces, creo que es muy importante que pensemos en todas estas cosas y esto nos va a ayudar a facilitar la vida. Continuemos. ¿Listo? Esto es algo que me pareció interesante, que son 4 temas muy importantes que necesitamos pensar a la hora de vender por Internet. Necesitamos una solución de e-commerce que sea escalable, que tenga ojalá muy buenas integraciones y que sea muy fácil montar los productos en tiendas como Mercado Libre, ese tipo de cosas, que esté integrada una pasarela de pago, que si yo quiero integrarme por ejemplo, a un tema de estos de servicio al cliente, lo pueda hacer. Entonces, eso es bien importante. Canales de ventas, un poquito como les estaba hablando entre más canales de ventas, entre más alianzas tenga, entre más marketplaces aparezcan mis productos, eso va a ayudar a poder vender más. Tercero, una experiencia personalizada. A veces tenemos experiencias muy básicas y hay productos que requieren una personalización y un tema que la gente, o sea, que se personalice. Si por ejemplo pensamos hay marketplaces como por ejemplo Toto, que llevan a que se personalicen mucho la experiencia de compra y eso ha sido un tema muy clave para que tengan un crecimiento muy exponencial a la hora de comprar por Internet. Entonces es importante que pensamos en nuestro cliente y cómo compra y pensemos en cosas como por ejemplo la experiencia más sencilla y más rápida de menos pantallas que la persona, ¿sí? Eso ayuda a que más personas compren mi producto. Y 4, pues el tema de métodos de pago, hay que pensar en temas como el tema de devoluciones, el tema de que no se rechacen las transacciones. Todo eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y eso va a hacer que la vida de ustedes sea más sencilla. ¿Listo? Sigamos. Entonces, ya para hablarles un poquito de nosotros y nuestra solución, nosotros tenemos básicamente soluciones para las tiendas pequeñas y para las tiendas grandes. Nuestra solución se llama Policomercio, ¿sí? Continuemos. Hemos montado un poquito, como les comentaba, sigamos. Desde que arrancó la pandemia, más de 120 tiendas virtuales para todo tipo de negocios. Tenemos soluciones de e-commerce desde los 100,000 pesos, ¿sí? Muy barato. Entonces, es una muy buena solución para crear lo que llamamos un producto mínimo viable, empezar a probar para vender por Internet. Y tenemos todo tipo de comercios, restaurantes, empresas de productos cosméticos, empresas de construcción, de pólvora, de todo. ¿Listo? Entonces ha sido un aprendizaje muy interesante. Algo que nos ha pasado también, si quieres vamos al slide al siguiente, es que empezamos a tener ya e-commerce que empiezan a vender mucho más. Ya tenemos más de 20 tiendas que tienen ventas superiores a los 5 millones de pesos mensuales y se vuelven canales atractivos. Y lo que hemos hecho es empezar a ver con estas empresas que empiezan a vender mucho más, cómo podemos dar un salto en ventas. Entonces, muchas veces para comercios como estos que están viendo aquí, empezamos a ver cómo empezamos a optimizar todo el tema de marketing, cómo empezamos a optimizar toda la parte de logística y empezamos a casi que crear un equipo de trabajo
para tener crecimiento escalable y muy fuerte en los comercios que ya empiezan a tener ventas destacadas. ¿Listo? Digamos. Y un tema bien importante que creo que pasa, esto pasa en general, la Cámara de Comercio estoy seguro que también cuando miramos las compañías, muchas de las compañías que crean, muchas de las empresas que se crean en el registro mercantil, pues terminan quebrándose años después. El 90% de los e-commerce fracasan en el primer año de operación y muchas veces yo creo que esto pasa es porque la mayoría de personas creen que esto es algo sencillo y algo muy bobo, entonces lo que hacen es montar una tiendita, pero no la atienden, no cambian los productos, no están actualizándolo, no están pensando en cómo la gente me compra, no están pensando en cómo llevar gente a la tienda. Entonces, tenemos que hacer muchos esfuerzos para no caer en esta población, ¿sí? Y es importante que entendamos que el tema del e-commerce, igual que si fuéramos a montar una tienda física, tiene un montón de retos. Pasemos al siguiente slide. ¿Sí? Entonces, me voy a enfrentar a problemas con la plataforma, a que tengo que vender, a que muchas personas se van a quedar en los carritos de compras, en cómo las personas muchas veces me compran más de un producto, en el tema de logística, en el tema de evoluciones, en el tema de marketing, en el tema de distribución, en el tema de facturación. Entonces, si se dan cuenta, vender por internet tiene un montón de retos, ¿sí? Y muchas veces el aprendizaje que les dejo es que la mayoría de empresas que empezaron a vender, por ejemplo, antes de la pandemia, ya estaban mucho más preparadas y las empresas que ya estaban preparadas y sabían un poco de esto, tuvieron todo un boom durante la pandemia y posiblemente, como les diga, pues van a seguir vendiendo lo que ya estaban vendiendo. En cambio, los que estamos entrando ahorita vamos a tener que empezar a entender y a enfrentarnos a muchos de estos retos, ¿sí? Entonces, entendamos que esto tiene un montón de dificultades, pero básicamente, si no me pongo en la jugada, si no empiezo a aprender, si no empiezo a enfrentarme a estas cosas, pues nunca voy a vender por internet y básicamente se me va a pasar el cuarto de hora, ¿sí? Y eso es un poco lo que no queremos que le pase pues a ustedes, los empresarios que nos están acompañando el día de hoy. ¿Listo? Digamos. Entonces, básicamente, nuevamente el mensaje es, creemos que podemos ser un aliado, tanto si quieren crear una tienda pequeña, como si ya quieren empezar a escalar sus ventas en el comercio que ya tienen o en un comercio que quisieran crear. Creemos que nuevamente el tema del e-commerce, hay que montar un equipo, hay que pensar en cómo no simplemente delegar esto en el practicante, sino que tenemos que crear un equipo robusto que sepa de esto, que sepa cómo funciona, cómo se conecta todo, y eso va a llevar a que tengamos un crecimiento exponencial en ventas. Esto es básicamente un poco como nuestra metodología, que buscamos tener una metodología muy eficiente, muy enfocada en resultados y en rentabilización. Continuemos. Entonces, eso es un poco lo que no queremos que les pase, ¿sí? Que tienen su tienda, pero básicamente, pues aquí nos estamos un poco burlando de que básicamente tienen la tienda, pero las ventas están pasando básicamente en otras tiendas y ni siquiera nos estamos dando cuenta de dónde están los compradores. En cambio, cuando básicamente hemos creado un ecosistema, que es algo como lo que vemos ahí en ese barco, que tiene pauta, que tiene automatización, que tiene una buena solución de e-commerce, que tiene pasarelas de pago, pues ahí es donde tenemos básicamente un vehículo, un ecosistema propicio para vender y crecer. ¿Listo? Estos son algunos de los temas que son muy importantes en ese ecosistema, sobre todo desde la parte de marketing. Nuevamente el comprador ya no es tanto físico, el que el comprador sea muy digital tiene muchas ventajas, sobre todo en temas de medición, en temas de data. Es mucho más fácil hacer un seguimiento de qué pasó con cada usuario, dónde se quedó, y poder muchas veces hacerle, por ejemplo, mails de seguimiento de otras ofertas, hacer retargeting con el tema de pauta digital, con el tema de SEO. Entonces, todos estos son diferentes vehículos que son muy importantes que tengamos activos si queremos, sobre todo, tener gente llegando a nuestras tiendas y gente que muchas veces se quedó en el camino y no terminó de efectuar la compra, que podamos facilitar esas compras potenciales. ¿Listo? Entonces, y pues nuevamente, esto es un poco el proceso de cómo lo trabajamos, pero todo está enfocado en rentabilizar y en que tengan ustedes muy claros desde el principio cómo funciona el producto, cuáles son los márgenes y cómo llevamos a que un proyecto como estos genere una buena rentabilidad y se vuelva un canal propio de ustedes. Muchas veces lo que pasa también es que cuando todas nuestras ventas pasan por plataformas como Rappi, como Mercado Libre, pues
el día de mañana también puede pasar que lleguen otros jugadores y perdemos todo un poco, o sea, dependemos de otro ecosistema. En cambio, cuando nosotros creamos nuestro propio vehículo, nuestro propio marketplace, pues básicamente muchas veces no vamos a estar pagando comisiones y básicamente vamos a tener muy armado todo el ciclo y no depender de otros actores. Entonces, eso es un poco lo que quisiéramos construir con compañías como las de ustedes, donde podamos entender muy bien el negocio, entender la rentabilidad y ayudarlos a tener un negocio sano y escalado. ¿Listo? Básicamente esa es la charla, ¿sí? Sigamos siguiendo en la siguiente slide. Son 5 pasos finales que quisiera dejarles, que es básicamente tenemos que existir y tenemos que tener una presencia digital. Todavía me sorprende la cantidad de negocios que no tienen una página web, una presencia digital. Tenemos que mandarnos al aire, tenemos que, así sea, arrancar con una tienda y empezar a pivotear, empezar a mejorar. Es importante tener canales de ventas, no solamente depender de la tienda, sino traer gente a la tienda, ¿sí? Y de pronto apalancarnos de marketplaces, un poco como les estaba comentando. Tenemos que tener formas, las redes sociales, pauta digital, alianzas, diferentes maneras que llegue gente a nuestra tienda. Y nuevamente el último mensaje, hay que arrancar. No podemos seguir postergando esta decisión. Si seguimos postergando esta decisión, se nos va a pasar el cuarto de hora y posiblemente van a llegar jugadores que va a hacer que sea mucho más difícil en un futuro tener una buena presencia en digital y tener un negocio escala que esté funcionando y que tenga buen nivel de ventas. ¿Listo? Entonces, básicamente son mis recomendaciones. Aquí está nuestro link a nuestra solución de temas de e-commerce. Aquí, teoría es un código QR, yo no sé por qué no se está viendo, pero si no, cualquier cosa, pues aquí están mis datos, este es mi correo, mis redes por LinkedIn, mi celular, cualquier duda o cualquier tema que alguien vio, le interesó, nos puede contactar. Nuevamente, como les digo, tenemos soluciones de e-commerce desde 100,000 pesos y cosas mucho más robustas. Lo importante es, dependiendo, no importa en qué momento estén, que empiecen a dar pasos hacia el comercio electrónico y empiecen a vender por internet. Entonces, espero que les haya gustado la charla, espero que se hayan dado cuenta de cómo el mundo está cambiando y cómo es importante que nos montemos en este bus. Y si quieren, pues aprovechamos y hacemos, no sé, Luis Antonio, cuánto tiempo tengamos si alcanzamos a hacer 2 o 3 minuticos de preguntas. ¿Cómo lo ves? Tenemos 5 minutos para preguntas en este momento. Perfecto. Pueden hacerlas directamente a través del chat. Hacemos un minutico más a ver si alguien tiene alguna pregunta y si no, nuevamente, no sé, Luis Antonio, si puedes volver a dejar la pantalla de pronto por si alguien no alcanzó a coger mis datos, para que cualquier persona que tenga alguna pregunta me puede escribir, me puede contactar y ya lo miramos con esa persona. No sé, yo no veo preguntas, Luis Antonio. ¿A ti te llegaron preguntas? No, tampoco tengo preguntas. Entonces, en ese orden de ideas, pues damos por finalizada la intervención de la charla. Perfecto. Bueno, Luis Muchas Antonio, gracias, muchas Enrique, gracias por por el espacio. No, a ti muchas gracias, Enrique, por tu charla y esperamos que nuestros asistentes pues continúen participando de las otras conferencias que tenemos para todos nuestros empresarios. Mil gracias por sus asistencias. Saludos a todos, muchas gracias.